Hola de nuevo a Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Hoy tenemos un programa que se llama Las emociones en los niños y nos va a estar acompañando María Teresa López González, quien es psicóloga, pedagoga y guía Montessori para niños de 3 a 6 años. Los acompañamos como siempre Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo, Eduardo Ortegón, quien les habla. Buenos días, María Teresa. Hola, Inés. ¿Cómo están? Hola, Eduardo. Hola, Inés Elvira. ¿Cómo están? Hola, Teresita. Qué gusto tenerte con nosotros y realmente aprecio mucho el que nos acompañes hoy porque sé que vives muy ocupadita, pero muchas gracias por venir a compartir con nosotros especialmente este tema de las emociones en los niños que me parece tan importante porque pues no sabemos cómo manejar las emociones, ¿no? Así que bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Siento que todas estas son oportunidades para uno poder ayudar a alguien y especialmente a los niños que en estas etapas de la vida de sus primeros años necesitan adultos que además de amarlos, conozcan cuáles son sus necesidades. Claro, muy importante. Sí. Teresita, ¿por qué o cómo te interesaste en este tema de las emociones en los niños? Pues mira, porque pues desde hace muchos años trabajo con niños en edad preescolar y desde la pedagogía y en concreto desde la pedagogía Montessori se busca dar una educación integral. Y al querer dar una educación integral, pues nosotros tenemos que pensar en esta parte de las emociones que hoy en día podemos decir que está muy de moda, aunque han existido siempre, pero como que se hace un reconocimiento de esta inteligencia emocional, de este aprender a identificar las emociones, a expresar las emociones. Y con nuestros niños, en el preescolar que tenemos, hemos hecho una serie de talleres precisamente con ese objetivo. Y vamos viendo también los resultados, porque pues el niño como ser integral tiene que atenderse en la parte física, psicológica, afectiva, espiritual, y esta parte emocional pues viene a influenciar en todas las áreas de desarrollo. Eso es importante lo que tú dices. Antes no se le daba como tanta relevancia o no se había como expuesto tanto el tema de las emociones. Y sobre todo que de pronto también influía mucho en la educación anterior cómo se reprimía la expresión de emociones. Entonces, digamos, en el caso de los niños no lloran, pareces una niña porque lloras, guárdate eso. Entonces como que no daban oportunidades de que el ser humano pudiera decir cómo se siente, y el reprimir eso pues tiene unos efectos en las edades posteriores, ¿no? Nos hace más huraños o nos hace más miedosos o nos hace pues porque no podemos expresar lo que sentimos. Sí, pues por lo menos yo me acuerdo que mi generación, no soy tan viejito, todavía teníamos ese paradigma, ese condicionamiento, y yo estudié en colegio masculino y se veía mucho eso, pues nos reprimíamos mutuamente y en las casas yo sabía y veía que los papás como que le reprimían a mis amigos y incluso a mí mismo, algo de... Sí, era muy común. En el caso como el de un hijo único, porque tú tienes solo hermanas mujeres, ¿no? Sí. En ese caso, ¿había esa represión de...? No era tanto, pero sí. De que tú tenías que ser el ejemplo. Sí, era el ejemplo y el niño de la casa, entonces, bueno. ¿Más exigencia de los papás hacia ti o no? Sí. ¿Y cómo ves tú eso? ¿Cómo ven eso en la educación a niños? Pues yo creo que hoy en día ya está pues como más, como que hay más posibilidades de expresar los sentimientos. Sin embargo, todavía se ven unos que otros casos del niño que le dicen que no llore, que los niños no lloran, que los regañan porque le da vergüenza y no sea tímido, pero ¿por qué será así? Y entonces empezamos también desde muy chiquitos como a rotularlos, y entonces los niños creen eso que les dicen que son
y en vez de tratar de suplir o de ver cómo enfrentan las cosas, pues se van aminorando. De todos modos, yo creo que hoy en día hay más herramientas que antes para orientar, ¿no? Para que nos orienten a nosotros como adultos, como personas que estamos en contacto permanente con los niños, para poderles ayudar a que tengan herramientas para poder expresar sus emociones. Y uno piensa en los niños muy chiquitos y uno dice, pero uno cómo le ayuda a un pequeño, ¿no? Y es básicamente como que el primer paso es ayudarle a que identifique cómo se llama lo que está sintiendo. Yo lo expreso mucho a los papás como con el ejemplo de que si hay un niño que llora y le dan agua y se calma el llanto, pues que el papá le diga, tenía sed, eso se llama sed. Entonces el niño ya no va a tener que llorar porque va a decir, tengo sed. Entonces si esas sensaciones físicas se las ayudamos a identificar, pues las emociones también tenemos que ayudárselas a identificar. O sea que si el niño está triste porque perdió algo, uno poderle decir, te sientes triste porque perdiste tu muñeco o porque te rompió tu carro. Y entonces él va viendo que eso que expresó con llanto se llama tristeza. Teresita, ¿cómo se logra eso? Digamos, bueno, cuando alguien ha tenido un proceso de crecimiento o estudios al respecto, pues lo puede transmitir, pero hay muchos papás que ni siquiera ellos saben expresar sus emociones. ¿Cómo hacen para ayudar al hijo? Sí, en eso también toca no solamente trabajar con el niño, sino con el adulto. Digamos, nosotros en nuestra experiencia hacemos muchos talleres de padres y les damos como tips de esas ayudas que ellos les pueden dar. Entonces, digamos, el papá ve que el niño está furioso por algo que le hicieron o por algún malestar que tuvo, poderle decir, estás muy enojado. A ver, expresa tu enojo, o sea, como darle permiso. Entonces, decirle a los papás, bueno, ¿y ustedes se dan permiso de sentir eso? Porque si no, ¿cómo les enseñamos a los niños algo que nosotros no somos capaces de hacer? Es más fácil en el niño porque él apenas se está construyendo. El adulto tiene que hacer como una toma de conciencia de qué le falta o qué tiene que trabajar para poder ayudar al niño en eso que estamos hablando. Teresita, ¿qué edad o hasta qué edad puede ser ideal trabajar eso en los niños? Pues hay que empezar desde que están empezando a hablar, a manifestar, para que le den nombre a la emoción. Entonces, digamos que el desarrollo del lenguaje empieza desde que el niño nace, incluso antes de nacer, porque escucha la voz y reconoce la voz del papá, de la mamá en el vientre, desde que le hablaron estando en el vientre materno. Pero ya cuando nace, el poderle, pues como uno decir, estás contento, vino tu abuelita, mira, sonríes. Entonces el niño eso lo va absorbiendo en su mente. María Montessori, que es la pedagoga a la que pues he trabajado o he estudiado mucho, ella dice pues que esa mente absorbente absorbe todo del ambiente. Entonces si uno desde muy bebé le está dando los nombres de las sensaciones, pues él cuando empiece a hablar, eso ya lo tiene en su memoria, en su inconsciente, y después lo va a poder sacar, así como saca otras palabras, otras expresiones de colores o de tamaños o de nombres de cosas. Entonces también va a poder expresar el nombre de lo que él siente. Ok. ¿Y esa mente absorbente va o está más activa en qué edad? De 0 a 6 años, dice María Montessori, que tiene la mente absorbente, pero digamos que terminando ese primer periodo de los 4 y medio, 5 a 6, empieza a ser más consciente. O sea, empieza que lo que tiene inconscientemente lo empieza a sacar a la conciencia. Ok. Mira, Teresita, y hoy en día se refleja mucho en nuestra sociedad el hecho de que los niños se vuelven un poco caprichosos y manipuladores, y que cuando no consiguen lo que quieren hacen unas pataletas terribles y bueno, es el berrinche y la cosa. ¿Cómo se podría manejar eso, pongamos, en los niños? ¿Qué consejo nos darías? Pues mira,
esa es la pregunta que siempre hacen los papás y es difícil porque uno como que no tiene unas recetas para dar, pero uno lo primero que tiene que pensar ante una pataleta de un niño es qué la causó y ver si es una necesidad insatisfecha o un capricho por un condicionamiento cuando al niño la pataleta le ha dado resultado y sabe que llorando y gritando obtiene lo que está pidiendo. Entonces, si es una necesidad insatisfecha, pues es reconocer cuáles son las necesidades del niño pequeño, que son el orden, poder moverse, el lenguaje, que le hablen y ser escuchado, el tener sensaciones, tocar, escuchar, o si es un condicionamiento porque el niño sabe que quiere X objeto y se obstina en obtenerlo, y es muy difícil que en una situación de pataleta el niño escuche al adulto. Entonces es como un poco esperar a que pase la situación, decirle así no te entiendo y tratar de irse del lugar donde el niño está realizando la pataleta. Cuando estés listo me dices y ya ahí sí atenderlo, porque el manejo de las pataletas es lo que hace que se sigan presentando o que definitivamente él vea que la pataleta no es el recurso para obtener lo que se quiere. Muchas veces las pataletas uno las ve en los supermercados porque quieren determinada cosa que les compren, y entonces las personas por pena, por vergüenza con la gente que hay al lado en el supermercado, terminan cediendo. Entonces el niño ya sabe que esa es la manera de obtener las cosas que quieren. Y pues nosotros sí, en la educación de los niños tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las verdaderas necesidades del niño, porque hoy en día ellos viven en una sociedad de consumo en donde lo que quieren inmediatamente lo tienen. Como muchos son hijos únicos, no tienen que compartir ni esperar un turno, entonces tienen baja tolerancia a la frustración, y esas son realidades del niño de hoy. Pero la respuesta del adulto a esas situaciones es lo que determina que se sigan dando o que definitivamente el niño vea que esa no es la manera de conseguir las cosas. En la medida en que el niño va adquiriendo más lenguaje, pues también vamos a tener que pedirle, y nosotros también hacerlo, de que las peticiones las haga a través de hablar y no de otros recursos que no son los más asertivos. Teresita, y cuéntanos en esto del miedo, porque es que muchas veces uno está viendo televisión con los niños o una película en el cine y hay escenas muchas veces de ficción que muestran monstruos y todo eso, y los niños se asustan y tienen pesadillas y 50,000 cosas. ¿Cuál sería la mejor forma de guiarlos en ese proceso ante el miedo? Porque he visto personas que les tapan los ojos, los oídos, que les dicen mejor salgámonos, como huir de las escenas de miedo. ¿Qué nos puedes tú aconsejar al respecto? Sí, mira, es muy natural sentir miedo, y yo creo que lo primero que tenemos que hacerle saber al niño es que el miedo es algo que sentimos todos, y si nosotros como adultos le podemos contar cuáles eran las situaciones de miedo que nosotros teníamos cuando niños y qué nos asustaba, entonces ya ella misma va a sentir que es muy natural el miedo. Y luego sí un poco racionalizarlo, digamos en el caso de la película, mira, estas son imágenes, realmente esto no sucede en la realidad, es fantasía, porque eso hace que ella vaya viendo pues que el miedo no tiene una causa. Es distinto cuando el miedo sí lo causa algo real a cuando es fruto de la imaginación de alguien que se presenta en la película. Pero entonces lo primero es que ella sepa, identifique que tiene miedo. Luego que identifique que es natural sentir miedo y que todos sentimos miedos por distintas razones. Y luego, bueno, ¿qué podemos hacer cuando sentimos miedo? Y racionalizar un poco si el miedo no tiene una causa real,
para que ella incluso juegue a eso, y entonces ven, mira, pongamos esto, hagamos esta imagen en el computador que era chiquitica, pongámosla grandísima, mira que eso se puede hacer, lo mismo pasa en la película. Entonces como que ella juegue con eso de manera que vaya disminuyendo esa sensación de miedo, pero como que ella sepa que eso es natural, que todos sentimos miedos por algo. Y en eso también nosotros aconsejamos mucho a los papás que compartan con los niños sus sentimientos, porque a veces uno le dice al niño, pero dime qué sientes, pero nosotros como adultos nunca le decimos cómo nos sentimos, y el niño aprende a compartir sus sentimientos, sus emociones, las experiencias, cuando el otro también le comparte. Entonces si uno se sienta a la mesa y dice, uy, hoy en el trabajo tuve este inconveniente, me sentí tan mal, me puse furioso, pues no le vamos a explicar el problema en la dimensión que tiene a un niño de 3 años, pero que él diga, esto le pasa a mi papá, esto le pasa a mi mamá, a mí también me pasa. Entonces como que se va a sentir la confianza del poder decir, uy, a mí también en el colegio peleé con fulanito, porque va a decir, es natural, todos tenemos esos sentimientos y todos los expresamos. Ahora, ya también se haría como un poco de reflexión de qué cosas podríamos hacer para expresar esta emoción sin dañar a otro, sino más bien tranquilizándonos, rayando, dibujando, apretando algo para desahogar la furia que tenemos y no agrediendo a otro. Entonces es cuestión de identificar, de hacer como el feedback, como te sientes así, es muy natural sentirte así, luego ya ver cómo es que expresamos esa emoción y con él ir mirando maneras asertivas de expresarla para no dañarse ni a él mismo ni dañar a otro. Lo que tú dices me tocó un montón porque yo nunca tuve una educación emocional, incluso hasta grande. Creo que todavía. Además. Pero ninguno de nosotros, Entonces, nadie ha tenido una educación emocional. Yo veía, era eso, las reacciones de mis papás ante diferentes situaciones y como que fui como aprendiendo ahí de ello. Pero nunca supe darle nombre a lo que estaba sintiendo, ¿no? O sea, la verdad no. Y sí, cuando estaba en alguna situación de rabia o frustración, qué sé yo, que ahorita pues ya no me acuerdo, y me preguntaban, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Pero qué siente? Y yo, la verdad, se me aumentaba el nivel de frustración o de lo que estuviera sintiendo porque no sabía cómo expresarlo. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero creo que eso es como un proceso también que se va viviendo y como que ya también, como es socialmente aceptable, ya todos vamos entrando en esa línea de poder expresar lo que sentimos, de no sentir pena porque lloramos, sino que sabemos que a veces necesitamos llorar, o no reprimir la ira o el mal genio, sino uno poder decir, es que me siento molesto por... Sí, y saberlo canalizar, como llevarlo a algún lado. No, yo me pegaba unas explotadas que ni sabía cómo hacer. Lo otro que te iba a preguntar es cómo encuentra uno como papá un punto medio entre lo que es el aprendizaje y la guianza sobre las emociones, digamos en el tema de las pataletas, o ya cuando ve uno que es manipulación. Pues básicamente a través de la observación. O sea, a nosotros yo creo que nos falta mucho observar los niños para poder uno determinar cómo que está generando una conducta. Entonces inmediatamente como que atendemos es a juzgarla, ¿sí? Es caprichoso, es necio, está rebelde, pero bueno, miremos, hoy le dio esto, ¿qué pasó antes, no? Y uno poder hacer un poco una relación entre lo que sucedió y la manifestación del niño para poder uno actuar sobre lo que generó, más no sobre la reacción del niño. Uh-huh. Porque muchas veces es más cosas que podemos producir nosotros que en sí lo que el niño está expresando. Entonces, si uno puede manejar las condiciones y decir, bueno, si yo veo que, por decir algo, siempre hay pataleta cuando vamos al supermercado y eso es fijo, pues uno dice, bueno, ¿será que hay demasiado estímulo? Es que un supermercado es lleno de cosas, o un parque o un de estos centros comerciales lleno de cosas, de manera que el niño
también su mente se desordena de tanto estímulo, tanto ruido, y en vez de resultar un paseo, resulta es un drama y terminan los niños llorando. Yo veo tanto niño en un centro comercial llorando que digo, yo no creo que el centro comercial sea como el mejor ambiente para un niño. Si yo cambio eso por llevarlo a un parque, porque camine descalzo sobre el pasto, por montarlo en un columpio y veo el gozo del niño, creo que el niño ya me está diciendo, mire, es más agradable para mí esto que esto otro. Entonces nosotros generalmente llevamos a los niños a los planes de adultos, sí, porque sí tenemos que hacer mercado, porque sí tenemos que hacer, ¿verdad? Y esos a veces no son los mejores ambientes para los niños, por el ruido, por la gente, por la cantidad de estímulos, a veces el calor, si toca hacer una fila larguísima, y uno dice, es que este no es un plan para un niño. Entonces busquemos un plan para un niño. ¿Qué le gusta a un niño? Caminar, le gusta el contacto con la naturaleza, se detiene ante las cosas más chiquitas, hay unas hormiguitas y él se puede quedar horas mirando la hormiguita, y eso seguro que le genera más paz que los planes de adultos. Y fíjate que en ese punto me llama mucho la atención, porque es que esto más relacionado con los padres, la pregunta que te voy a hacer, porque los papás tienen que seguir la vida y pues hacer planes de adultos, pero como tienen que cargar con los niñitos, pues entonces los involucran en los planes de adultos. ¿Qué consejo puedes darle tú a los padres que nos están escuchando? Pues mira, yo siento que lo primero es que los papás reconozcan que este ser en los primeros años de vida está construyendo su ser, su persona. Y muchas veces tenemos que renunciar a cosas nuestras de adultos por pues propiciarle al niño un mejor ambiente. Está la realidad de la vida, y más en la ciudad, que es un acelere impresionante, pero yo he visto personas que optan por, más que el niño se adapte a su ritmo y a su vida, ellos adaptarse a la vida y al ritmo del niño. Entonces uno lo ve nomás, por ejemplo, en el caminar. Yo les digo a los papás, hagan un día la experiencia de hacer una salida caminando al ritmo del niño, que si el niño se para a ver algo, ustedes se paran, que si el niño corre, ustedes están ahí al ladito, y porque generalmente es al revés, uno ve a un adulto caminando y el niño corriendo, porque mientras que el adulto da un paso, el niño da 3 o 4, generalmente es al niño al que le toca asumir el ritmo del adulto y no viceversa. Ayer leía un libro de María Montessori que decía cómo los elefantes, cuando tienen una cría, un elefantito cría, toda la manada asume el ritmo de la cría. Cuando el elefantico para, toda la manada para. Y yo decía, ay, a nosotros nos falta mucho eso. Además, yo creo que tanto privamos al niño de ser niño, como privamos al adulto de recuperar a su niño interior. También. Ambas cosas, fíjate que increíble, ¿no? Pero sería hermoso que nuestros oyentes, papás, mamás, por un momentico comprendieran que es una etapa muy breve la que van a tener sus niños en esta etapa de crecimiento y formación, y que es importantísimo detenerse al ritmo de ellos para vivirla, para compartirla, para disfrutarla, porque pasa tan rápido que en un segundo ellos van a ser adultos y ya no los van a necesitar, ni van a necesitar su compañía, ni su apoyo, ni nada. Y ustedes van a quedarse con un gran vacío de no haber podido compartir esos momentos con sus hijitos. ¿Cierto? Así es, así es. Sí. Pues me parece un gran consejo, Teresita, lo que nos acabas de decir. Fíjate que cuando mi hija estaba pues, recién nacida, tenía como unos 2 meses o algo así, fuimos al pediatra y el pediatra nos dijo justamente lo contrario, que era ella la que se tenía que acomodar al ritmo nuestro y a la forma de vida nuestra. Pero tiene mucho más sentido lo que dices tú. Sí, es que... Sobre todo viéndolo desde el punto de vista de los espacios y de los estímulos, sí, obviamente. Y de los elefantes. La naturaleza nos enseña mucho y no le paramos bolas, ¿no? Sí. Hoy en día también otro recurso que los papás pueden utilizar y es muy bueno son los cuentos. Hoy están sacando muchos cuentos para ayudar a la expresión de emociones. Entonces, bueno, hay una serie de cuentos que es el personaje tiene miedo, el personaje está triste, hay otro que es estoy celoso,
Y esas series, incluso también series de televisión para ayudar en esto, son muy buenas porque permiten que el niño vea esa situación que él también vive en un personaje fuera distinto a él, digamos. Y él llega un momento en que puede decir, ay, a mí me pasa lo mismo, yo también siento eso. Y si uno después de leer el cuento les pregunta, ¿será que alguno de ustedes también ha sentido eso? Miren, a mí me pasaba esto o me sigue pasando esto. Entonces les da pie para que los niños conversen sobre sus emociones. Hoy en día existe un buen material de cuentos infantiles que ayudan en ese aspecto de la inteligencia emocional, para identificar emociones y para cómo expresar las emociones. En eso creo que avanzamos y bueno, tal vez el mismo, como todo el mismo conocimiento que se va teniendo sobre esta inteligencia emocional hace que se crean estas cosas. Lo que sí es muy importante es que esos cuentos sean de niños, de niñas, no de personajes fantasiosos, porque entonces el niño va a pensar, no, pues es que Pato Donald se ponía bravísimo con tal personaje. No, es con niños. Hay niños que sienten lo que yo siento, sí, y en esta situación, o mi amigo, porque no siempre lo identificamos en nosotros, sino lo identificamos en otro, y poco a poco va a llegar a que él mismo pueda reconocerlo en él. Ese es un recurso importante que hoy encontramos. Y de pronto hacer juegos con los niños, vamos a dibujar la felicidad, que ellos dibujen la felicidad, vamos a dibujar el miedo, que dibujen el miedo, y hacen unos dibujos lindísimos, incluso en los colores. Uno dice, uy, claro, de pronto el miedo lo identifican más con el negro, el amarillo con la felicidad. Entonces, dar una hoja que tenga como título la emoción y dibuja la tristeza. Hay unos que dibujan lágrimas, pero hay otros no dibujan lágrimas, dibujan otras cosas. Entonces ahí también ellos pueden llegar como a proyectar algo que ellos han vivido. Es súper interesante y además muy bonito, ¿no? Sí. Tercita, ese trabajo de la emocionalidad y el concepto de la inteligencia emocional, ¿hace cuánto se viene trabajando con los niños? Digo conscientemente, en mi época no, claramente. Pues mira, yo sé que Gardner empezó a hablar de las inteligencias múltiples y entonces consideró la inteligencia emocional. Y a partir de ahí, porque concebía 8 tipos de inteligencia, como que se empieza a ver y a hacer más estudios sobre eso. Pero que yo sepa, Gardner fue uno de los primeros en hablar de inteligencia emocional. Sin embargo, digamos, bueno, en los estudios o en las lecturas que he hecho de María Montessori, ella no habla propiamente de la inteligencia emocional, pero sí habla de cómo, digamos, el niño es el ser que más amor suscita en los adultos, y cómo ese amor pues genera una serie de situaciones, pero de todos modos ese amor tiene que estar guiado por conocimiento, porque a veces en aras del amor hacemos muchas cosas que no son las que el niño necesita, sino que ese amor tenga que estar como guiado por un conocimiento para descubrir cuáles son las verdaderas necesidades del niño, y el adulto preparar un ambiente, preparar unas condiciones que favorezcan esas necesidades. Entonces no lo nombra como tal, pero yo siento que está hablando del ser integral, donde la emoción juega un papel importante. Teresita, en el caso de las familias que, bueno, tienen un hijito y viene un hermanito, y al principio la emoción del primogénito de que viene un hermanito, pero luego al llegar el hermanito y sentirse desplazado, pues me imagino que vienen emociones como de pronto celos, berrinches, cositas. ¿Qué nos cuentas tú al respecto? Pues yo creo que también es reconocer que es muy natural sentir eso, o sea, como no hacer sentir mal al niño porque sienta celos de su hermanito, sino como, mira, es natural que sientas que ya no te puedo poner tanta atención porque tengo que atender a tu hermanito y necesita más de mí porque es muy pequeño, o sea, como cosas así, poderle decir de manera que el niño no se sienta culpable de sentir rechazo o celos hacia su hermanito. Y también darle tiempos a esta persona que tuvo su hermanito, a este niño o a esta niña,
para que él sienta que también él, por ser mayor, por tener más años, puede hacer cosas que el hermanito bebé no puede hacer. Entonces, mira, como tú estás más grande, acompáñame a la panadería que voy a comprar unos panes. Mira, tú me puedes acompañar o ayudar en esto. Entonces, él también dice, bueno, es que tu hermanito yo no le puedo pedir eso, él es muy bebé. Entonces va a decir, tengo unos privilegios por el hecho de nacer el pequeño, claro, y no que pierdo toda la atención. Entonces hay que ayudarle mucho a que sienta que el cariño no cambió, pero que sí hay una realidad que sí cambia y que hay que atender. Y el bebé sí requiere muchas atenciones, pero nunca que sienta que pierde las de él por atender al otro. Y eso es delicadeza como de los papás, como estar muy atentos, con mucha naturalidad, creo yo. Tampoco es desbordarse en darle una cantidad porque pobrecito está celoso, sino con mucha naturalidad para que el niño también lo asuma con naturalidad. Claro, y que sienta que ocupa un lugar importante en la familia, así como su hermanito también ocupa un lugar especial en la familia. A ellos les encanta cuando uno les dice, vas a ser hermano mayor. Sí. ¿No? Como que sienten, uy, es que ahora tú eres el hermano mayor. Entonces no se sienten como, sino tienes un puesto importante. Y no solamente para ayudar, sino pues como privilegios que pueda tener un hermanito mayor. Claro, como darle pequeñas responsabilidades de, entonces tú me vas a alcanzar el pañal, la cremita, el pañito y todas las cosas, y él se siente involucrado dentro de esa actividad, ¿no? Eso también es muy importante, sí. Involucrarlo, sí, en la bañada. Entonces, pues, tú me puedes acompañar para ir pasándome la ropita, bueno, cosas así para que no se sientan desplazados de pronto, ¿verdad? Sí, y aprovechar los tiempos en que el bebé está dormido para compartir con el más grandecito. Vamos a leer un cuento, vamos a hacer. Entonces dice, bueno, no me están quitando atención, sino que estoy ganando atención, tal vez en los momentos en que el bebé no la necesita tanto, porque también es bueno que aprendan que a veces no, o sea, hay prioridades y entonces no podemos aplazar una necesidad de un bebé. Entonces que ellos vayan aprendiendo eso que tú decías, como la parte de la frustración o de esperar un turno, pues también es la vida, ¿no? Entonces que vayan aprendiendo eso también es importante. Mira, hay dos preguntitas. Una que es respecto al amor, porque es que muchas personas creen que el amor es decir sí a todo y ser complaciente, ser permisivo, y resulta que amor también significa decir no, porque el amor también pues forma. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, yo creo que los niños una necesidad grande que tienen es la necesidad de límites, porque en la medida en que les pongamos los límites, ellos se van sintiendo seguros en un lugar. Entonces, uno poder decir, hay un lugar para saltar, hay un lugar para correr, hay un lugar para caminar, ellos van viendo que esa es una realidad y entonces van discriminando los lugares en que se pueden hacer ciertas cosas y los lugares en que no se deben hacer ciertas cosas. Nosotros manejamos eso mucho del lugar, cuál es el lugar. Entonces uno ve al niño saltando en el sofá de la sala, pues uno le dice, ¿quieres saltar? Vamos a saltar al patio. Entonces estamos atendiendo la necesidad que tiene de saltar, pero le estamos mostrando dónde es adecuado saltar. Y ahí no se frustra, claro, sino es permitirle que haga eso que quiere hacer, pero en el lugar adecuado. Y lo mismo utilizamos mucho la frase de es tiempo de. Entonces es tiempo de dormir, es tiempo de comer. Entonces si estamos en la mesa del comedor no tengo mis juguetes alrededor del plato para jugar a comer, sino que la acción de comer es una acción donde nos encontramos, donde conversamos, donde... Entonces el decirle, mira, ahorita es tiempo de comer, pues no vamos a ver la televisión mientras comemos, no vamos a traer los juguetes a la mesa. Es tiempo de dormir, bueno, le damos un cuento y luego te duermes. Es tiempo de ya levantarnos, tenemos que irnos al jardín o al lugar donde el niño, la abuelita, donde él permanece en el día. Entonces el niño va discriminando que hay tiempos y lugares para las cosas y eso le da orden y le da seguridad. Entonces los límites hay que ponérselos a los niños con amor, pero que ellos sepan qué planos se mueven y qué está permitido y qué cosas no.
Entonces eso, si lo damos desde bebés, es que definitivamente todo hay que empezar desde muy chiquitos para que crezcan con esos hábitos y no a veces les damos gusto en todo y ya a los 3 y medio queremos empezar a disciplinar y resulta que ya el niño tiene una cantidad de hábitos ya formados que es muy difícil como cambiárselos. Entonces desde muy chiquitos los niños van aprendiendo los momentos y los lugares y eso los hace sentir seguros de ellos y del medio y de los adultos con los que ellos viven. No, y también que comprendan que el que les diga a uno no a algo y les llame la atención o los corrija no significa falta de amor, sino al contrario, o sea, es porque te amo, es que me interesas y cómo nos aconsejas manejarlo. Yo siento que todas esas correcciones, si son muy respetuosas del niño, siempre serán bienvenidas. La cuestión es que a veces el adulto corrige es regañando, entonces uno puede dar un llamado de atención, pero sin necesidad de violentar al niño, ¿no? Y en los no hay que mirar, cuando decimos un no, que sea un no justificado, o sea, no porque yo estoy de mal genio y estoy cansado y hoy no quiero que lo hagas, sino que es que eso nunca se debe hacer, porque a veces también los niños sienten un poco de ambivalencia porque los límites están muy dependiendo mucho del estado de ánimo de los papás. Entonces hoy estoy cansado, hoy no te dejo que te metas en mi cama, pero hoy estoy descansado, hoy sí puedes estar acá. Entonces el niño como que, ¿al fin qué? Entonces creo que esos no, o esos límites que no son razonables, sino que dependen de nuestro estado de ánimo, lo que hacen es confundir al niño. Pero el niño sí, desde que sea de manera amorosa, pues aceptan y que te explique la razón, con poquitas palabras porque son pequeños, entonces no es hacerles un discurso, porque a veces los papás, todo un razonamiento, no, pero con pocas palabras uno puede decir, mira, este no es el momento para eso, entonces vas a estar en este momentico sentado aquí, no, en este lugar no corremos. Esa es parte de mi otra pregunta, porque es que he notado a veces que los niños aparentemente como si requirieran estar ocupados las 24 horas del día, y yo a veces digo, pero es bueno tener un espacio de soledad o de silencio, o un espacio que ellos tengan con ellos mismos, haciendo algún tipo de actividad sin necesidad de la compañía de los papás. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, los niños sí necesitan actividad permanente, pero es muy bueno lo que tú dices de que puedan hacer sus actividades por ellos mismos. Entonces, digamos, el lema de la educación Montessori con los niños pequeños es ayúdame a hacer las cosas por mí mismo, que el niño se vaya volviendo independiente para vestirse, para comer, para las tareas de la vida diaria, y que él tenga, digamos, en su cuarto una repisa con varias cosas para hacer, donde él pueda elegir qué quiere hacer, que una pizarra y una tiza, unas crayolas y unas hojas, una plastilina, un Lego para armar, y que ellos en esos momentos elijan con qué quieren trabajar, con qué quieren manipular, y que lo hagan si tienen una mesita pues proporcional a su tamaño, con su silla correspondiente, y que ahí sepan que pueden hacer sus actividades mientras que la mamá está en otra actividad. Eso es mágico, porque tanto la mamá o el adulto puede hacer sus cosas y el niño hace sus propias cosas. Entonces a veces nosotros como que somos los que lo hacemos muy dependientes de nosotros, porque estamos muy encima de ellos, porque nos da miedo, porque qué tal que coja esto, qué tal que se coma la plastilina en otra, y entonces estamos supervisando toda acción del niño y no lo dejamos ser. Entonces sí tenemos que poner cosas que sean apropiadas para él, que no representen peligro, pero ya decir, bueno, tú estás en tu cuarto con tus trabajos, con tus tareas, y yo voy a estar aquí para lo que necesites. Entonces el niño ya va viendo que sí puede ocuparse, ¿no? ¿Y a partir de qué edad es recomendable brindar esos espacios? Mira, yo creo que desde el 1 año y medio, 2 años, nosotros hemos visto niños que en su cuarto tienen su estante con pocas cosas, porque a veces también los niños tienen tantas cosas que no eligen de tanto que tienen ahí, sino con pocas cosas, y luego lo que hacemos cuando ya vemos que el niño nunca volvió a coger ese rompecabezas, pues quiere
decir que ese se lo cambio por otro. Pero desde el año y medio, 2 años, el hecho de que ellos ya tengan sus objetos y sus actividades para elegir por ellos mismos, el adulto le da una indicación de cómo hacerlo y ya, lo deja y ellos ya empiezan a ocuparse en eso. Y también les gusta mucho actividades de la casa, ¿no? Entonces que voy a recoger la ropa y aquí están las medias, ayúdame a poner los pares, a organizar los pares. Los niños son muy colaboradores y en las tareas de la casa les gusta mucho. Entonces, que vamos a doblar estas servilletas, ayúdame a doblarlas. Que no las dobla como nosotros las doblamos, no van a quedar perfectas, pero le damos la oportunidad de que participe y poquito a poco él va logrando doblarlas como debe ser. Esas tareas a ellos les encantan. Es una manera también de que se vuelvan colaboradores y que en su casa sientan que también participan, no que siempre hay alguien que les hace las cosas. Ya. Yo me quedé pensando en lo que decías de los límites, pues porque también entiendo que los niños aprenden mucho del ejemplo, ¿no? Sí. Y los límites muchas veces nosotros de adultos no los tenemos o los tenemos bien difusos por ahí. Entonces es tiempo de comer, pero tenemos el celular ahí Sí. en la mesa. Es tiempo de dormir, pero el televisor está prendido porque ahora todo el mundo tiene el televisor en el en cuarto. la habitación y es difícil. Eso sí, claro, porque el niño más que de aprender de lo que le digamos, aprende de lo que ve. Es tiempo de comer y estamos comiendo, haciendo picnic en la cama. O sea, es como... Sí, y eso es, por eso es que la vida del adulto, cuando está con un niño, sí tiene que cambiar en función del niño, mientras que él ya forme su persona y ya después pues uno ya puede como relajarse un poco, Sí. pero desde que nace hay muchas cosas que hay que hacer si queremos niños sanos, integrados, felices, que estén a gusto con ellos mismos, seguros de sí mismos, que es lo que uno quiere para los niños. Claro. Pues sí, interesantísimo el tema, Teresita. Yo creo que uno quisiera más y más, saber más y más y más al respecto, porque es apasionante el tema. También yo pienso que es muy importante que los padres le presten atención a la parte emocional suya, porque mientras que un padre no pueda manejar una ira, una tristeza, un disgusto, va a ser muy difícil que su hijo pueda aprender de su ejemplo a cómo manejar también las emociones, ¿no? Eso es vital. Vital, sí. En ese aspecto, ¿qué recomendación nos darías, Teresita? Pues yo siento que es un poco el conocimiento que los papás tengan de ellos mismos y la ayuda que puedan recibir, digamos, la pareja, uno ayudar al otro, y a veces también pueden necesitar una ayuda extra, porque pues en función de la educación de un niño uno sí puede encontrar muchos límites en uno. Y puede ser que la pareja le ayude y entre los dos logren algunas cosas en función del bienestar del niño. O puede que en algún momento dado digan, bueno, recurramos a alguien, bueno, no sé, un psicólogo, una terapista, bueno, no sé, alguien que ayude en esta parte porque la necesitamos. O sea, reconocer que se necesita una ayuda yo creo que también es muy importante. Pues muchas gracias, Teresita, ha sido un placer inmenso tenerte con nosotros, muy valioso y enriquecedor el tema. Realmente esperamos que a nuestros oyentes les toque. Muchas gracias, Teresita, por estar acá, por ayudarnos a aclarar temas y conceptos que muy seguramente más de uno tiene por ahí no tan claros. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana en otro programa de Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Un abrazo grande, grande del corazón y nos escuchamos pronto. Chao, chao.